Las piedras de Mirlado son piedras planas y lisas que se encuentran en yacimientos funerarios de los antiguos canarios. Estas piedras se utilizaban en un proceso llamado mirlado, que consistía en secar los cuerpos de los muertos antes de su enterramiento. Las piedras de Mirlado se han encontrado en sitios como La Palma y Tenerife. Estas piedras nos dan una pista sobre los complejos rituales funerarios de los penoritas, aunque aún queda mucho por descubrir sobre cómo trataban a sus muertos y qué significaban para ellos. La Cueva del Maco en Benaguares se encuentra en el barranco del Maco, en el municipio de Mazo, en La Palma. Esta cueva, de 35 metros de largo y 10 metros de altura, fue utilizada por los habitantes precoloniales de la isla. Los arqueólogos han encontrado en su interior restos que sugieren que era un lugar de habitación, aunque los resultados de las excavaciones no siempre fueron publicados. Además, la cueva es conocida por sus grabados rupestres, descubiertos en el siglo XVIII. Estos grabados fueron inicialmente interpretados como escritura antigua, pero luego se descartó esta teoría considerándolos más bien como decoraciones geométricas. En el siglo XIX, investigadores como Sabino Berthelot propusieron teorías sobre la relación de los grabados con el arte atlántico europeo, comparándolos con los grabados de la Bretaña y otros lugares del Atlántico. Durante el siglo XX se discutió mucho sobre el origen de estos grabados, con teorías que los vinculaban tanto con cultos al agua y la fertilidad como con prácticas astronómicas, posiblemente relacionadas con los solsticios y el ciclo ganadero. Hoy en día, algunos investigadores consideran que la Cueva del Maco no solo fue un lugar de habitación, sino también un sitio de significación cultural asociado a rituales relacionados con la naturaleza y el cosmos. La pirámide de Bandama, situada en el Cantillo, Breña Baja, es considerada una de las construcciones piramidales más significativas de La Palma.
Se trata de una estructura de gran tamaño que destaca por su notable estado de conservación, aunque presenta cierto desgaste en una de sus esquinas. La pirámide cuenta con una escalera de aproximadamente 33 escalones que conduce a su cima, alcanzando casi 16 metros de altura y 26 metros de longitud en su lado norte. Se cree que esta pirámide pudo ser construida por los indígenas de La Palma, quienes, según el relato del cronista Breu Galindo, la utilizaban como un espacio sagrado. Los benauritas, los antiguos habitantes de la isla, realizaban ceremonias en torno a los montículos de piedra de forma piramidal, danzando y cantando en sus fiestas y devociones. El nombre Pirámide de Bandama proviene de una familia de comerciantes belgas que se asentaron en la región durante el siglo XVI. Aunque no residían en La Palma, compraron terrenos en la isla donde se alza esta estructura. El entorno que rodea la pirámide, caracterizado por marcados desniveles, sugiere que los agricultores pudieron haber tenido razones prácticas para su edificación. No obstante, su diseño escalonado y dimensiones generan serias dudas sobre la teoría que la considera exclusivamente como un lugar para el desello de piedra. En conclusión, la pirámide de Bandama no solo es una obra arquitectónica de gran importancia histórica en Breña Baja, sino también un reflejo de la cultura indígena de La Palma, impregnada de simbolismo y enigmas, que sigue siendo objeto de investigación y debate. Grabados del Barranco de la Zarza y la Zarcita. En la isla de Benaguares, La Palma, los grabados son muy abundantes. Se grabaron mediante picado discontinuo, picado continuo y picado seguido de abrasión. Los benaritas prefirieron el basalto en forma de afloramiento rocoso, roques sueltos, escarpes de los barrancos, roques y diques. Hay 4 tipos de ideogramas geométricos: espiraliformes, circuliformes, meandriformes y lineales reticulados con sus respectivas variantes. Las áreas de mayor concentración son las zonas de pastoreo estival, como Grafía, las cumbres que bordean la caldera por el norte y el este, y las estribaciones meridionales de la misma. Muchos están asociados a las zonas frecuentadas por pastores, caminos, campamentos pastoriles, cabocos, zonas de pasto, algunas fuentes, etc. Los grabados rupestres de la Zarza y la Zarcita están situados en el municipio de Grafía, entre los Pavos de la Mata y Llano Negro, ocupando en la primera un amplio caboco, mientras que la segunda se ubica al margen izquierdo del barranco de la Zarcita, a poca distancia de ella. La Zarza posee 29 paneles grabados, mientras que la Zarcita tiene 18. La estación de grabado rupestre fue descubierta en 1941 por Mata y Serra, momento que marca el inicio de la investigación rupestre en la isla de La Palma. El Cabildo de La Palma procedió al cierre del yacimiento arqueológico en 2023 debido a los desprendimientos registrados. Tras las comprobaciones realizadas por los expertos, se ha categorizado la situación de muy grave, especialmente para los usuarios, por la caída de rocas y riscos. Es por eso que se evalúan las fórmulas adecuadas para mitigar los efectos de los desprendimientos. No obstante, el epicentro de las actuaciones debe ser la Zarcita, donde las raíces de la vegetación vuelven a grietar e inestabilizar las rocas que están inmediatamente encima de algunos petroglifos y que amenazan con desplome. Actualmente sigue cerrado.
Poblado de Tara, Telde. Lugar de gran interés arqueológico y en lamentable estado de conservación. El poblado de Tara fue uno de los núcleos más importantes del Guanartemato de Telde y muy probablemente morada de la realeza de los antiguos canarios. La tradición oral recuerda la cueva más importante del yacimiento como la cueva del Faikán Guariragua. Actualmente se encuentra en propiedad privada y es de las pocas del conjunto que presenta un buen estado de conservación, de tipología muy similar a la cueva de Risco Caído y otra de las más importantes del conjunto conocida por los lugareños como Cueva de los Guaires. En relación a Telde, es una ciudad muy pequeña de 300 fuegos, situada cerca de un río y a poca distancia de dos grandes poblaciones antiguas que en lengua canaria se llaman Tara y Sendro, las cuales afirman los antiguos y también se demuestra así por sus ruinas que eran de grande superficie y llegaban a números de 14.000 casas. Una parte de ellas, hecha en lo alto sobre el suelo, pequeñas, redondas y con estrechas calles, eran para los pobres, y otra parte, bajo tierra, labradas con suma industria, como se ha dicho en otro lugar, era de los nobles y de los más ricos. Actualmente el yacimiento se encuentra en un pésimo estado de conservación, lleno de basuras, desprendimientos, cuevas apuntaladas e incluso encontramos un vehículo en el interior de una de ellas. La situación del lugar es alarmante y se trata de uno de los lugares más importantes de la época precolonial de Gran Canaria. Nuestra historia se muere. El Taboror del Gallego, ubicado en Guía de Gran Canaria, es un lugar emblemático y sagrado que refleja la riqueza cultural de los antiguos canarios. Este sitio arqueológico, situado en la cima de la montaña del Gallego, está compuesto por unos asientos esculpidos en piedra que habrían servido como espacio de reunión y toma de decisiones por los indígenas de la zona. Aquí se vivieron momentos históricos de gran significado, donde las comunidades se unían para discutir temas importantes y fortalecer sus lazos. Mugaretes del Clavo. Este yacimiento se localiza a escasos 2 kilómetros del conjunto del Agujero. El elemento más singular del conjunto de los Mugaretes del Clavo es una edificación de grandes dimensiones conformada por muros de piedra seca, gradas y un muro que debió delimitar total o parcialmente el perímetro de esta construcción. Según la tradición, los Mugaretes del Clavo correspondería al espacio donde administraban justicia y celebraban juegos y asambleas los antiguos canarios. Junto a esta construcción se identifican restos de viviendas que, con similares técnicas constructivas, constituyen buenos ejemplos de enclaves domésticos. En 1987 se contabilizaron 6 construcciones domésticas y una funeraria en este lugar. Muy cerca del anterior conjunto encontramos la cueva denominada Cueva Pintada de la Furnia. La Cueva Pintada de la Furnia en Gáldar fue explorada en 1934 por José Naranjo, quien encontró diversos materiales ahora resguardados en el Museo Canario. En 1942, Sebastián Jiménez Sánchez visitó el lugar y publicó sus observaciones en 1946. La cueva está situada a 1 kilómetro del barranco de Gáldar. En aquella época la cueva se usaba para guardar instrumentos de pesca, pero Jiménez sugirió al ayuntamiento de Gáldar que la adquiriera y así se hizo en octubre de ese año. Jiménez notó que la entrada contaba con una plazoleta y un silo, y en el suelo observó hoyos circulares donde, según él, podrían haber habido troncos usados con junco y palma para dividir el espacio en alcobas o cuartos. En las paredes se veían pinturas en tonos de ocre vivo y negro. En la cámara principal se observan 17 cazoletas circulares en el suelo, 2 huecos más amplios en las esquinas y 2 canales. Cerca de la boca de la cueva hay 4 ranuras enfrentadas en las paredes, con las interiores más grandes que las exteriores. También se ve una ranura en el techo y un escalón de 10 centímetros en el suelo. Aunque la cueva parece principalmente pintada de rojo, los restos blancos serían productos de sales de humedad y el negro sería por ahumado.
Los Caserones, aldea San Nicolás. En el margen derecho del barranco de la aldea se localizan varias casas cruciformes y algunos túmulos que constituyen los restos visibles de lo que fue uno de los poblados de mayor envergadura de toda la isla. Esto no ha sido impedimento para que durante décadas el poblado indígena fuera objeto de un deterioro sistemático debido a la duración agrícola de los terrenos en que se asentaba el poblado y la reutilización de sus piedras para hacer nuevos muros, provocando una alteración considerable. Como se decía, el poblado debió de constituir uno de los asentamientos costeros de mayores dimensiones de toda la isla. La densidad de casas debió ser bastante elevada, lo que lleva a considerar la existencia de al menos un cierto entramado que organizara o distribuyera los diferentes ámbitos que integraban el poblado. Entre estos coros aparece uno más notable que llaman los naturales la iglesia y consiste en dos coros reunidos y precediendo a sus entradas una gran cerca con su entrada mirando al mar. En él no solo hay constancia de recintos habitacionales, sino también de otras construcciones como la descrita por Grau Bassa. La mayor parte de las casas muestra una planta circular u oval en el exterior, mientras que la morfología interior más frecuente es la cruciforme. A este poblado, como sucede en otros conjuntos, se asocia una zona de necrópolis. En los años 80 se llevó a cabo una serie de excavaciones arqueológicas en dos construcciones tumulares en este complejo, el propiamente dicho Los Caserones y Lomo Los Caserones. Dichos trabajos pusieron de manifiesto diversos depósitos primarios de gran interés y que aportaban nuevos puntos de vista en torno a las prácticas funerarias precoloniales de la isla. A tal efecto, en dichos túmulos pudo comprobarse la reiteración de ciertas pautas en lo que la ordenación del espacio sepulcral se refiere. Cuevas de Calacio, Telde. Topónimo con el que se conocen unas cuevas indígenas ubicadas en el lomo homónimo situado al margen septentrional del barranco de Silva, con muchos vestigios indígenas, aproximadamente entre el cortijo de Doña Juana y el cortijo de Pichón, al poniente del complejo arqueológico de la montaña Bermeja, donde se encuentra el yacimiento de Cuatro Puertas. En cuanto al origen de este topónimo, no hay información contrastable sobre el mismo que pueda llevar a alguna conclusión, si bien podría tratarse de un derivado del nombre con el que se conociera alguna calera, dado que al naciente de las cuevas parecen encontrarse señas de una antigua extracción de cal y en la primera capa de sustrato se aprecian sedimentaciones calcáreas. Actualmente su estado de conservación es totalmente lamentable. El actual pueblo de San Bartolomé de Tirajana, conocido antiguamente como Tunte, se encuentra en lo que fue un poblado indígena. Este asentamiento lleno de vida y cultura fue cruelmente invadido por los conquistadores castellanos tras la batalla del 24 de agosto de 1479. Bajo el mando del obispo Juan de Frías y el capitán Pedro Hernández Cabrón, los castellanos aprovecharon su victoria conseguida con brutalidad para imponer su control. El nombre actual del pueblo conmemora la festividad de San Bartolomé, sin tener en cuenta la tragedia vivida por los antiguos canarios. El poblado de Tunte, ubicado en la parte alta del valle, representa una de las expresiones más impresionantes de la cultura indígena canaria. En sus cuevas excavadas en la roca se refleja la habilidad y sabiduría de los antiguos habitantes para adaptarse al entorno. Estas cuevas incluyen viviendas, graneros para almacenar trigo y cebada, depósitos funerarios y pinturas rupestres, con zócalos de almagre rojo y puntos blancos, símbolos de su riqueza cultural y espiritual. La montaña de Rosiana, donde se encuentra este valioso poblado, está en grave riesgo debido a la erosión y a los desprendimientos. Las cuevas, hoy inaccesibles sin equipos de escalada, reflejan el deterioro de un patrimonio que merece ser protegido y valorado por su importancia histórica y cultural.
Fortaleza es uno de los mejores ejemplos de poblado fortificado de la antigua sociedad indígena de la isla. Su lado oriental alberga numerosas cuevas naturales y artificiales, cada una adaptada para distintos usos, como cuevas vivienda, almacenes de alimentos y espacios para entierro. Este enclave fue testigo de la resistencia más feroz durante la invasión castellana en el siglo XV. En 1485, en Gran Canaria, solo quedaban unas pocas fortificaciones para proteger la isla de los conquistadores europeos. La fortaleza, un conjunto de cuevas situadas en un escarpado peñasco del barranco de Tirajana, fue una de estas defensas. Allí, los indígenas resistieron valientemente el asedio de las tropas de Pedro de Vera. Tradicionalmente se considera el 29 de abril de 1483 como el final de la conquista de Gran Canaria, aunque la incorporación oficial a la corona de Castilla se produjo el 20 de enero de 1487. Este conjunto fue declarado bien de interés cultural y está formado por 3 roques importantes. La Fortaleza Grande, organizada en varios niveles conectados por pasos y caminos, incluyendo un túnel que comunica ambas laderas del poblado. La Fortaleza Chica y Titana. La Fortaleza Grande es la más destacada, con una red de accesos que muestran el ingenio y la fortaleza de la antigua sociedad indígena canaria. En 2008 descubren un granero indígena en Guía que aporta nuevas tesis sobre el cenobio. Actualmente sigue totalmente abandonado. El lugar está formado por 2 cuevas interconectadas con silos y distintas habitaciones interiores. La mano reciente del hombre pone en peligro este lugar que puede despejar dudas científicas. La Asociación de Paca, que asegura que no existe constancia documental del lugar, pide a las administraciones medidas para su mejor conservación ante la acumulación de basura y la intervención reciente del hombre. La aparición de este granero colectivo precolonial en un lugar más próximo a Galdar, entonces sede del Guanartemato y metrópolis de la isla, plantea nuevas hipótesis sobre el cenobio de Valerón. El dirigente de la Asociación de Paca, Jesús Cantero, considera que este es uno de los descubrimientos más significativos de los últimos años y del que no se tiene constancia documental, al menos que haya sido publicada. Por eso insta a iniciar una investigación para desvelar nuevos secretos de la vida indígena de la isla. El granero colectivo, situado en un lugar que no se quiere detallar para evitar la presencia de curiosos, está formado por 2 cuevas entrelazadas, aunque en estos momentos solo es transitable entre ambas a través de una escalera de madera que sortea el gran desnivel. En su interior se observan numerosos habitáculos, algunos de los cuales pueden haber sido labrados de forma reciente por sus dueños. Jesús Cantero está convencido del origen precolonial de este espacio, por su similitud con el principal referente indígena que cumplía con la misma función de depósito de los excedentes de cultivo, como es el cenobio de Valerón, también en Guía. El mundo de los graneros colectivos está aún por descubrir, y este descubrimiento puede aportar nueva información a todas las teorías que se han dado. De ahí que pide una inmediata intervención del Cabildo y del Ayuntamiento de Guía para fijar una serie de medidas de protección que permitan su conservación en las mejores condiciones posibles. Habría que hacer un estudio científico porque pueden aparecer nuevas cosas y porque supondrá avanzar la interpretación también del cenobio de Valerón e incluso, yendo más lejos, su posible acondicionamiento como lugar de visita. El acceso a las cuevas estaba cerrado por puertas de madera y muros que trataban de mantener la privacidad del lugar. Tienen entre 15 y 20 metros de profundidad y un extenso ancho, entrelazados por arcos y distintas cámaras interiores. En el techo se observan nichos similares a los del cenobio, aunque este vestigio está amenazado por la basura, los excrementos de paloma y la mano reciente del hombre. Actualmente sigue totalmente abandonado. El secreto de los antiguos canarios de Artevigua. Artevigua o Artevirgo, como le llamaban sus primeros pobladores, era uno de los mayores asentamientos trogloditas de la isla. Tras su invasión y conquista por la corona de Castilla en 1483, se le pasó a nombrar con el paso de los años Barranco Hondo, donde se mantuvo población indígena canaria. Casi despoblado en la actualidad, esta rica área de acuíferos a las faldas del macizo de Tamadaba fue ocupada hasta mediados del siglo XX. Durante este tiempo, la casi totalidad de sus casas cuevas artificiales fueron objeto de profundas remodelaciones para mejorar y adecuar sus condiciones de hábitat a los nuevos tiempos. Esta masiva reforma afectó asimismo al poblado de Risco Caído, a excepción de 2 cuevas que conforman el santuario y el marcador astronómico. Esta protección resulta más que sorprendente cuando se tratan de las de mayor tamaño y que ni siquiera sufrieran la más mínima alteración sustancial.
El proceso de aculturación de la antigua Canarias originó que en 2 siglos los canarios olvidaran su idioma y ocultaran el templo sagrado donde oficiaban sus ancestrales ritos de fecundidad y fertilidad. Los expertos han concluido que este templo, ideado por una población aislada del mundo, no tiene igual en las 100.000 islas del planeta y, además, es el lugar del mundo con mayor concentración de triángulos púbicos rupestres del globo, herencia de la sociedad matriarcal de los antiguos canarios. Hasta 1 millar de vulvas femeninas talladas en la roca se localizan a lo largo de Barranco Hondo, desde Risco Caído a las montañas sagradas que se asoman a la caldera de Tejeda. Cuevas de Jerez, Telde, Gran Canaria. Topónimo con el que se conoce un amplio territorio rural situado en el margen septentrional del Barranco de Silva, entre las medianías y la Cuesa, dando nombre al lugar, a la Cruz de Jerez y al lomo de las Cuevas de Jerez. Se encuentra inmenso en un gran territorio con muchos yacimientos arqueológicos, tanto la propia montaña de la Cuesa como todo el cauce del mencionado barranco, y más al sur la montaña Bermeja y Cuatro Puertas, vestigios que nos aproximan a un gran poblamiento indígena con un importante aprovechamiento pastoril que se asocia al goro. Nos sorprende, por tanto, que encontremos las Cuevas de Jerez, un yacimiento que, según la propia ficha arqueológica, es un grupo de cuevas artificiales dispuestos en 3 niveles superpuestos, más otros grupos de cuevas naturales y artificiales, y el almogarén de la plataforma lábica con canales y cazoletas situados frente a las cuevas. Cuevas del Palomar. Cuevas del Palomar es un asentamiento indígena en el barranco del Tabuco, en Ingenio, Gran Canaria. Este conjunto arqueológico precolonial, declarado bien de interés cultural, incluye un poblado con cuevas de habitación y graneros que fueron designados con topónimos por los conquistadores, quienes se inspiraron en su apariencia para llamarlos palomares. Los estudios sugieren que algunas de estas cuevas podrían haber sido habitadas tras la conquista, utilizándolas luego como refugio de palomas locales. El yacimiento está estructurado en 3 áreas con accesos tallados en la roca, con alrededor de 20 silos y cuevas naturales y artificiales, además de un corral circular en la parte alta. La palabra palomar puede tener origen en el comportamiento de las palomas endémicas de las islas, como la rabiche y la turqué, que anidan en riscos y lugares inaccesibles. Estas especies, actualmente en peligro de extinción, tienen costumbres de nidificación y alimentación que contribuyen al ecosistema de los bosques de laurisilva. El Barranco del Draguillo, ubicado entre los municipios de Ingenio y Telde, en Gran Canaria, es un lugar de gran valor natural, cultural y ecológico. Este espacio destaca por su riqueza paisajística, biodiversidad y patrimonio histórico. El barranco conserva importantes vestigios arqueológicos de los antiguos canarios. Entre ellos se encuentran cuevas de habitación y enterramiento, típicas de su cultura. Las cuevas de enterramiento son especialmente valiosas para comprender sus rituales funerarios y creencias espirituales. Estos asentamientos están perfectamente integrados en el paisaje volcánico del barranco, formando parte esencial de su identidad cultural. El barranco es una unidad geomorfológica bien definida, modelada por procesos volcánicos y erosivos a lo largo del tiempo. Sus principales características incluyen conos volcánicos alineados, paredes escarpadas y ecosistemas únicos que se refugian en sus laderas. El Barranco del Draguillo no solo es un espacio de interés natural, sino también un punto de referencia para estudiar la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente en la época precolonial. El barranco alberga una notable diversidad de flora, con numerosos endemismos canarios y macaronésicos. La vegetación dominante corresponde al bosque termófilo, adaptado a soportar altas temperaturas. Entre las especies presentes se encuentra la tabaiba amarga, la vinagrera, el tajinaste, el verode y la ulaga. En las partes más bajas se encuentran formaciones de cardonales y tabaibales, con ejemplares bien conservados de Euphorbia balsamífera. En la cabecera del barranco destaca una formación de acebuchal palmeral que agrega un valor botánico adicional.
Llegar a Cusa Seca es retrotraerse en el tiempo e imaginar una Gran Canaria virgen e inexplorada y tener una de las mejores vistas, si no la mejor, del Roque Ventaiga. Pero también en este rincón de Artenara se puede testificar la importancia científica e histórica de uno de los reductos de una isla en la que otrora vivir en las cuevas era más habitual de lo que es hoy en día. Es junto a Cusa Verde y La Candelaria uno de los 3 pequeños caseríos que conforman la Mesa de Cusa, una organización que es bien de interés cultural. Hasta bien entrado el siglo XX, en los años 30, a Cusa Seca tenía más vecinos que el propio casco de Artenara, y por eso, al darse un paseo por este poblado, se pueden ver casas que en su día fueron una escuela, la zapatería, la cárcel o el alambique. Es una trama que tiene un componente urbano de servicio que al visitante de hoy se le escapa de la mirada al entender que aquello era un poblamiento vivo, un poblamiento intenso. Apunta González, quien indica que por su trabajo ha entrevistado a vecinos mayores que le han relatado que cuando se asomaban encima de la cabecera en el lomo se oía el bullicio, el rumor de los chiquillos gritando, de la gente hablando. Es decir, estamos hablando de unas concentraciones vecinales que poco tienen que ver con la actualidad. El almogarén era un término canario que según los cronistas se utilizaba para designar los lugares de culto. Tenían casas donde se encomendaban al dios que estaba en lo alto, al que llamaban almogarén, es decir, casas santas, en las cuales rociaban todos los días con leche. En Gran Canaria, tradicionalmente se ha utilizado el término almogarenes para referirse a complejos sistemas de cazoletas que pueden estar unidas por canalillos, aunque algunas veces aparecen de forma aislada. Por lo general, estos conjuntos de canales y cazoletas están excavados en las plataformas de toba volcánica, una superficie bastante plana. Además, tienen una disposición tal que, especialmente cuando las cazoletas están conectadas por canalillos, cualquier líquido que se vierta en una de ellas se desplazaría hacia la siguiente. Normalmente, debido a su disposición y ubicación, se utilizaban para contener agua de lluvia o la que provenía de algún manantial cercano. No obstante, no descartamos que algunas cazoletas fueran empleadas para recibir leche durante los rituales que los canarios realizaban en busca de la lluvia. Las cazoletas suelen tener formas ovaladas o circulares, aunque también existen algunas cuadrangulares y de otras formas. Sus dimensiones varían, pudiendo alcanzar hasta 50 centímetros de diámetro o ser tan pequeñas como 2 centímetros. La ubicación también es variable, encontrándose en plataformas de toba cerca de los barrancos como las de Jerez y el Baladero, en Telde, o en lugares más prominentes como los roques y montañas y en las zonas costeras. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran los conjuntos de cazoletas de 4 puertas, Ventaiga, Risco Caído y Amurca. También se han encontrado complejos de cazoletas en el interior de ciertas cuevas naturales y artificiales, excavadas en los suelos de las mismas, como la Cueva Pintada de Gáldar, la Cueva del Rey, la Cueva de la Montañeta y la Cueva de Risco Caído, entre muchas otras. Algunos autores han sugerido que estas cazoletas eran agujeros para postes destinados a dividir el espacio interior de las cuevas. Sin embargo, la distribución de las cazoletas descarta esta teoría y se le atribuye una función más bien ritual. En la etapa neolítica, la diosa madre fue el centro de todos los mitos y actividades culturales. Identificada con la tierra, se concebía como la madre nutricia que daba vida y la receptora de los muertos en el otro mundo. En los periodos más antiguos, alrededor del 7500 al 3500 antes de nuestra era, especialmente en Oriente Medio y Europa del Este, la diosa madre pudo haber sido una patrona local de la fertilidad. Sin embargo, en las primeras civilizaciones como Sumer y Akkad, la diosa se convirtió en una entidad metafísica, una personificación suprema del poder del espacio, el tiempo y la materia, de cuyo seno surgía todo lo que existía. Ella da sustancia a los seres vivos, configura sus vidas y pensamientos y recibe a los muertos. Su poder abarca todo, incluyendo a los dioses masculinos como el toro solar o la serpiente, que habitaban en lo profundo del laberinto subterráneo, siendo a la vez hija y esposa de la diosa. El culto a la diosa madre es más antiguo que el dios masculino, que comenzó a ser relevante solo en el Neolítico, cuando los seres humanos empezaron a pasar de ser cazadores-recolectores a agricultores-ganaderos. Durante esta transición, la diosa comenzó a perder gradualmente su predominio a favor de su hijo. En Canarias, muchos de los actuales lugares de devoción mariana están relacionados con este antiguo culto a la diosa madre. Ejemplos incluyen la Virgen de Candelaria en Tenerife, la Virgen del Pino en Gran Canaria, la Virgen de las Nieves en La Palma,
la Virgen de los Dolores en Lanzarote, la Virgen de la Peña en Fuerteventura, entre otras. Estas imágenes de la Virgen con sus apariciones sobrenaturales suelen estar ubicadas cerca de lugares que muestran signos de antiguos cultos indígenas, como cuevas cercanas. Estas cuevas de la Virgen o las capillas construidas en ellas o en sus proximidades son testimonio de la conexión subterránea de la diosa tanto en Canarias como en otras partes del mundo, como en Covadonga, Lourdes, Montserrat, Fátima, Malta, etc. Muchos cronistas e historiadores han hablado de esta famosa cueva, un lugar tan misterioso que aún hoy en día sigue siendo el objeto de numerosos investigadores. Encontrarla sería como descubrir el santo grial para los arqueólogos canarios, aunque para los habitantes más antiguos del lugar, su hallazgo significaría el saqueo no solo de su historia, sino también la profanación de los restos de sus antepasados. En el momento que se escriben estas líneas se acaba de descubrir un panteón increíble, un monumento impresionante que arroja nueva luz sobre esta parte de nuestra historia antigua. La cueva, aunque de entrada muy difícil, es espaciosa en su interior, alta y con nichos tallados en la roca. Está situado en un cerro escarpado del barranco de Erques, entre Arico y Güímar, en el país de Abona. Su interior está tan lleno de momias que se estima que hay al menos 1000. Las momias están envueltas en pellejos de cabra cosidos con gran destreza. Algunos cuerpos tienen hasta 5 o 6 capas, una encima de otra. Los hombres están dispuestos con los brazos extendidos sobre los muslos, mientras que las mujeres tienen las manos juntas sobre el vientre. Lo más sorprendente es la disposición de los cuerpos, que parecen estar organizados en camas o filas, sobre andamios de madera aún incorrupta. Es un espectáculo que, aunque no tiene nada de glorioso, es digno de atención por el orden y la precisión con lo que se han colocado. Los cuerpos están cosidos con pellejos de cabra y sujetados con correas del mismo material. Las costuras son tan perfectas y uniformes que es imposible no admirar la habilidad artesanal de los guanches. Cada cubierta está hecha a medida de la estatura del cuerpo. Lo más impresionante es que muchos de los cuerpos están casi intactos. Se pueden ver los ojos cerrados, el cabello, la nariz, los dientes, los labios, la barba e incluso sus partes íntimas. Los guanches afirmaban que había más de 20 cuevas como estas, dedicadas a sus reyes y grandes hombres. Sin embargo, estos secretos seguían siendo desconocidos para muchos y solo algunos ancianos eran los guardianes de tales conocimientos, asegurándose de que nunca se revelaran. El almogarén era un término canario que, según los cronistas, se utilizaba para designar los lugares de culto. Tenían casas donde se encomendaban al dios que estaba en lo alto, al que llamaban almogarén, es decir, casas santas, en las cuales rociaban todos los días con leche. En Gran Canaria, tradicionalmente se ha utilizado el término almogarenes para referirse a complejos sistemas de cazoletas que pueden estar unidas por canalillos, aunque algunas veces aparecen de forma aislada. Por lo general, estos conjuntos de canales y cazoletas están excavados en las plataformas de toba volcánica, una superficie bastante plana. Además, tienen una disposición tal que, especialmente cuando las cazoletas están conectadas por canalillos, cualquier líquido que se vierta en una de ellas se desplazaría hacia la siguiente. Normalmente, debido a su disposición y ubicación, se utilizaban para contener agua de lluvia o la que provenía de algún manantial cercano. No obstante, no descartamos que algunas cazoletas fueran empleadas para recibir leche durante los rituales que los canarios realizaban en busca de la lluvia. Las cazoletas suelen tener formas ovaladas o circulares, aunque también existen algunas cuadrangulares y de otras formas. Sus dimensiones varían, pudiendo alcanzar hasta 50 centímetros de diámetro o ser tan pequeñas como 2 centímetros. La ubicación también es variable, encontrándose en plataformas de toba cerca de los barrancos como la de Jerez y el Baladero, en Telde, o en lugares más prominentes como los roques y montañas y en las zonas costeras. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran los conjuntos de cazoletas de Cuatro Puertas, Ventaiga, Risco Caído y Amurca. También se han encontrado complejos de cazoletas en el interior de ciertas cuevas naturales y artificiales, excavadas en los suelos de las mismas, como la Cueva Pintada de Galdar, la Cueva del Rey, la Cueva de la Montañeta y la Cueva de Risco Caído, entre muchas otras. Algunos autores han sugerido que estas cazoletas eran agujeros para postes destinados a dividir el espacio interior de las cuevas. Sin embargo, la distribución de las cazoletas descarta esta teoría y se le atribuye una función más bien ritual.
En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, los majos realizaban celebraciones ante un ídolo de piedra de forma humana, aunque no se sabe quién ni qué representaba este ídolo. Este ídolo estaba en una especie de templo donde realizaban sacrificios de leche y manteca, llamados efequén. Sin embargo, no todos los autores coinciden en la existencia de estos ídolos. Algunos, como el poeta Antonio de Viana, negaban que los guanches de Tenerife adoraran ídolos, ya que los consideraban falsos dioses. Otros, como Abreu Galindo, rechazaban su existencia por razones religiosas o sociales, ya que las tradiciones paganas eran mal vistas en la época. A pesar de estas contradicciones, en el siglo XIX los estudios arqueológicos confirmaron la existencia de ídolos en Canarias. Sabino Berthelot describió un pequeño ídolo de barro cocido con un estilo egipcio que incluía un gigantesco falo y un manto adornado con dibujos. Además, se encontró un fragmento de alfarería en una cueva de Gran Canaria, con una cabeza de cerdo como parte de un asa de vasija. En resumen, los ídolos y sus representaciones eran parte importante de las creencias de los antiguos canarios, aunque la interpretación de estos artefactos varió según la perspectiva religiosa y cultural de la época. La geometría, especialmente en las tarjas y en las pintaderas, era utilizada por las poblaciones indígenas de Gran Canaria como una forma de identificación de clanes familiares. Estos símbolos geométricos, que incluían cuarteados, ajedrezados y colores como blanco, rojo y negro, no solo decoraban objetos como escudos y cerámica, sino que también codificaban mensajes y funcionaban como señales de pertenencia a un grupo o familia. La función simbólica de estos objetos era secreta y oculta, lo que sugiere que su significado estaba relacionado con la identidad y la protección cultural. Los cronistas no mencionan mucho sobre ellos, lo que refuerza la idea de que su uso debía mantenerse privado. Las pintaderas de barro de Gran Canaria, similares al friso de la cueva pintada de Galdar, evidencian cómo los antiguos canarios utilizaban el lenguaje geométrico no solo en sus objetos de uso cotidiano, sino también en un sistema de organización social. El Roca Gando es el roque más emblemático y conocido de toda la isla de La Gomera. Hasta hace poco se desconocía cuándo fue realizada la primera ascensión a este imponente monolito. Sin embargo, los restos arqueológicos encontrados en su cumbre demuestran que este lugar fue visitado por los antiguos gomeros. En la cima se encuentra lo que se ha interpretado como un área de sacrificio, aunque está muy deteriorada. Tras el incendio de 2012 salieron a la luz numerosos huesos rotos y machacados, probablemente restos de sacrificios animales ofrecidos a la divinidad. Lo más curioso ha sido el hallazgo de unas piezas redondas labradas en piedra, conocidas como braseros. Estos fueron encontrados en 1986 por el alpinista Rudi Gastalla y sus compañeros. Hoy en día, estos braseros se encuentran expuestos en el Museo Insular. Una gran incógnita sigue siendo cómo los antiguos gomeros lograban subir hasta la cumbre del roque. Parece que existe una escalera de piedras que recorre parte de la cara sureste del roque, construida probablemente para facilitar el acceso y realizar las mediciones necesarias durante la construcción del canal que atraviesa la parte baja del roque, desde la cuenca de la Laja hasta la cuenca de Benchijigua. El origen volcánico de Gran Canaria. Hace millones de años, bajo las aguas del Océano Atlántico, comenzó una historia geológica fascinante, la formación de Gran Canaria. Gran Canaria nació de la fuerza de los volcanes y la acción imparable de la lava. Su origen se divide en tres grandes fases que fueron modelando la isla de forma épica. Primera fase, formación submarina. Hace unos 20 a 22 millones de años, las erupciones volcánicas submarinas comenzaron a dar forma a lo que más tarde sería Gran Canaria. Las primeras lavas emergieron del fondo del mar, creando las bases de la isla. En esta etapa la isla aún no existía por completo, pero las primeras rocas basálticas empezaban a solidificarse en el lecho marino, dando lugar a los primeros cimientos volcánicos. Aunque no veíamos montañas, el terreno submarino comenzaba a estructurarse y las primeras erupciones ya estaban dando forma a la futura isla. Segunda fase, el volcán central. Hace unos 14 a 15 millones de años las erupciones se intensificaron y el volcán central de Gran Canaria comenzó a elevarse con gran fuerza. Esta fue la base en la que la isla empezó a ganar su forma montañosa.
El magma comenzó a acumularse, formando grandes volcanes y montañas, como la cumbre de Gran Canaria, que es ahora la columna vertebral de la isla. Las erupciones generaron estructuras imponentes que con el paso del tiempo se elevaron por encima del mar. En este periodo se formaron los picos más altos de la isla, como el Pico de las Nieves y el Roquenublo, símbolos visibles de la gran actividad volcánica de aquella época. Tercera fase: barrancos y erosión final. Hace unos 4 a 5 millones de años, las erupciones finales y la erosión crearon los barrancos y valles que hoy conocemos. Aunque la actividad volcánica continuaba, el viento y el agua comenzaron a esculpir la isla, dando forma a sus paisajes únicos. Fue en esta fase cuando el Roquenublo y otras formaciones icónicas se erigieron como testigos de la actividad volcánica. También la erosión dio lugar a los famosos barrancos de Gran Canaria, como el barranco de Guayadeque y el barranco de Tirajana, que cortan la isla en impresionantes valles. Antes de la llegada de los conquistadores, la isla de Canarias estaba dividida en 10 cantones independientes, cada uno gobernado por un jefe que no debía obedecer a otro. En uno de estos cantones, el de Agaldar, vivía Andamana, también conocida como Tidamana, una joven de gran belleza y sabiduría, famosa por su conexión con los espíritus. Andamana se casó con Gumidafe, jefe del cantón de Facaracas, y juntos con un ejército de guerreros recorrieron la isla, imponiendo su poder sobre los demás cantones, hasta que Agaldar se convirtió en el centro de poder. Tras la muerte de ambos, su hijo Artemisimidán asumió el liderazgo, pero en 1405 murió en la batalla de Arguineguín contra las tropas de Jan de Bethencourt, el conquistador normando. Los primeros habitantes de Agaldar se dividían en 2 grupos: el pueblo de la montaña, más primitivo y ganadero, y el pueblo de costa, más avanzado y agrícola. Estos grupos se unieron bajo el liderazgo de los Guanartemes, una casta gobernante que trajo una nueva organización social y una gran civilización a Agaldar. Con el tiempo, Agaldar se consolidó como la capital de la isla. En Agaldar se han descubierto cuevas pintadas y otros restos arqueológicos que nos muestran cómo vivían los antiguos canarios antes de la conquista. Aunque algunas de estas cuevas fueron destruidas, las leyendas siguen siendo parte del legado cultural de la isla. La llegada de los españoles trajo nuevas formas de cultivo, como la caña de azúcar, y transformó la organización de la tierra y la tala sistemática de sus bosques. Hoy Agaldar sigue siendo un lugar lleno de historia, con restos arqueológicos que nos cuentan las historias de los Guanartemes y de los pueblos que habitaron en la isla antes de la llegada de los invasores. La religión de los canarios tiene raíces profundas en el Mediterráneo y el norte de África. Desde sus orígenes se conecta con culturas antiguas como la libio-mauritánica, Creta, Fenicia y el Oriente Medio. Estas influencias llegaron a las islas, que luego se aislaron, preservando tradiciones casi intactas hasta la llegada de los europeos en el siglo XIV y XV. Los cronistas mencionan que los canarios adoraban una divinidad masculina llamada Corán, vinculada al sol, pero también mantienen el culto a una diosa madre. Esta diosa, asociada con la muerte y el otro mundo, dejó su huella en numerosos santuarios, especialmente en Gran Canaria y La Palma. La religión canaria evolucionó en 3 etapas. Primero, el culto a la diosa madre, luego la aparición de un dios hijo vinculado al ciclo de la vegetación y finalmente la consolidación de un dios masculino como divinidad suprema. En cuanto a la divinidad masculina, su manifestación estuvo relacionada con la fertilidad de la tierra, las aguas y el inframundo. El simbolismo de la cabra tan presente en la toponimia canaria refleja este vínculo con la naturaleza y el ciclo de la vida. A lo largo del tiempo, los canarios mantuvieron sus creencias arcaicas, influenciadas por culturas cercanas, pero también con un sello propio que los distinguió de otros pueblos del Mediterráneo. La geometría, especialmente en las tarjas y en las pintaderas, era utilizada por las poblaciones indígenas de Gran Canaria como una forma de identificación de clanes familiares. Estos símbolos geométricos, que incluían cuarteados, ajedrezados y colores como blanco, rojo y negro, no solo decoraban objetos como escudos y cerámica, sino que también codificaban mensajes y funcionaban como señales de pertenencia a un grupo o familia. La función simbólica de estos objetos era secreta y oculta, lo que sugiere que su significado estaba relacionado con la identidad y la protección cultural. Los cronistas no mencionan mucho sobre ellos, lo que refuerza la idea de que su uso debía mantenerse privado.
Las pintaderas de barro de Gran Canaria, similares al friso de la cueva pintada de Gáldar, evidencian cómo los antiguos canarios utilizaban el lenguaje geométrico no solo en sus objetos de uso cotidiano, sino también en un sistema de organización social. El alfabeto Tifinagh es uno de los más antiguos de la humanidad, con raíces que datan de hace casi 3000 años en la región del norte de África, usado para escribir el tamasig de los pueblos bereberes. Su origen sigue siendo debatido, algunos sugieren influencias egipcias, fenicias o griegas, mientras que otros defienden un origen local. El Tifinagh fue utilizado desde la antigüedad, aunque hoy solo los tuaregs lo mantienen vivo en el Sáhara. En 2003 el Tifinagh fue adoptado oficialmente en Marruecos para escribir el amasig, pero su uso es limitado y su enseñanza en escuelas públicas todavía enfrenta desafíos. A pesar de la influencia del árabe y el francés, el futuro del Tifinagh como parte esencial de la identidad amasig es incierto, pero sigue siendo un símbolo cultural único. Parece que estas islas no son muy ricas, pues los marineros apenas han cubierto los gastos de su viaje. Los 4 hombres que trajeron son jóvenes, sin barba y de figura hermosa. Van desnudos, solo con una especie de delantal hecho de cuerda que se ajusta a la cintura y de donde cuelgan hilos de palma o juncos. Con eso cubren sus partes más íntimas, tanto por delante como por detrás, de modo que ni el viento puede descubrirlas. No están circuncidados y tienen el cabello largo y rubio, que les llega casi hasta el ombligo, además andan descalzos. Se dice que la isla de donde provienen se llama Canaria y es más poblada que las demás. Los han hablado en diferentes lenguas, pero ninguno ha comprendido. Tienen una estatura similar a la nuestra, los miembros robustos, son fuertes y parecen muy inteligentes. Se comunican por señas y responden del mismo modo que los mudos. Se respetan entre ellos y hay uno en particular que parece ser su líder. Su delantal está hecho de hojas de palmera, mientras que los demás lo llevan de junco pintado de amarillo o rojo. Su canto es muy dulce y bailan casi al estilo francés. Son alegres, risueños y más civilizados que la mayoría de los españoles. Cuando los trajeron a bordo del barco comieron pan e higos y les gustó mucho el pan, aunque nunca lo habían probado antes. Rehusaron el vino, solo querían agua. También comieron trigo, cebada, queso y carne, que en su isla es abundante y de buena calidad. Sin embargo, no tienen bueyes, camellos o burros, pero sí una gran cantidad de cabras, ovejas y cerdos salvajes. Les mostraron monedas de oro y plata, pero no sabían para qué servían, tampoco conocían los aromas, ni habían visto anillos de oro, espadas o sables. Nunca se habían servido de estos objetos. Pero lo más sorprendente es su fidelidad. Si uno de ellos recibía algo bueno para comer, lo partía en trozos y lo compartía con los demás. El matrimonio es algo conocido entre ellos. Las mujeres casadas usan delantal igual que los hombres, pero las doncellas van completamente desnudas sin mostrar vergüenza por su desnudez. Y curioso también, cuentan como nosotros, poniendo las unidades antes de las decenas.